su conocimiento. Queremos darle la bienvenida, agradecerte, Marian, por compartir este espacio con nosotros y bueno, por acompañarnos precisamente en esta transferencia de conocimiento. Quiero contarles un poquito de Marian. Marian es asesora de Google y es cofundadora y la actual directora de un grupo que se llama Pioneras. Así que bueno, Marian, bienvenida y cuéntanos un poquito de sus proyectos para que todos podamos conocer. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse y todas por conectarse con nosotros. Bueno, he tenido la oportunidad de crear empresas. De hecho, nunca he sido empleada formalmente en empresa, entonces he sido emprendedora desde el principio de mi carrera profesional. Sé lo que es este camino y hace más o menos 13 años cofundé una agencia digital. Hoy con bastante trabajo, porque obviamente las circunstancias, les voy a contar un poco de eso, pues las circunstancias nos han obligado a muchas, pues han obligado a muchas empresas a digitalizarse. Nosotros ya teníamos cierto trabajo, experiencias de trabajo remoto, o bueno, más bien distribuido, y hoy pues esto cobra aún más relevancia. También he tenido la oportunidad de acompañar procesos de docencia académica. Me gusta mucho la universidad, hago parte de dos universidades como docente, de Bolivariana y de AFIT, en diferentes campos, tanto en pregrado como en maestría, como en diplomados, y ya en la parte de transferencia de conocimiento en comunidades, pues bueno, Pioneras es otro proyecto cofundado, ONG, o sea, es una entidad sin ánimo de lucro. Corporación Pioneras es la comunidad más grande de mujeres en tecnología, con más de 1.200 miembros en todo Colombia. Estamos en 7 ciudades principales y nuestro interés con Pioneras es transferir conocimiento de forma gratuita para que haya más diversidad, digamos, en el campo tecnológico, porque la proporción es 1 a 10 de mujeres que desarrollan tecnología, o sea, que crean tecnología, o sea, que aprenden lenguajes de programación. Eso como a grandes rasgos. Igual ahora les doy un poco pues como de mis redes sociales, pues mi handle o arroba en redes sociales, y en LinkedIn también me pueden encontrar como Marian Villa. Muy bien, Mariana. La idea es que precisamente este tipo de espacios se conviertan también en espacios de redes, ¿cierto? Para que todas las personas que estemos aquí conectados empecemos entonces a conocernos un poco más, a crear esas redes de contacto que terminan siendo muy, muy importantes para este sector empresarial. Entonces, antes de darte la palabra, Mariana, para que inicies con este desarrollo, les invito para que todos desde sus casas podamos silenciar los micrófonos, apaguemos las cámaras. Esto agiliza un poco más la conexión y la comunicación. Y si van teniendo algún tipo de duda o inquietud a lo largo de este espacio, lo pueden ir incluyendo en el chat y al término de la sesión vamos a estar respondiendo sus dudas e inquietudes. Nuevamente, mil gracias por hacer parte de estos espacios y bueno, María, te doy la palabra. Bueno, bienvenidos a todos. Entonces voy a compartir esta, ya ir haciendo el mapa del sector. Entonces quiero empezar aclarando un término, porque la presentación y el llamado a redes, digamos, en este espacio estaba configurado bajo un nombre que se llama Toolkit, y creo que vale la pena como traducirlo, ¿cierto? El Toolkit, es la traducción literal, es una caja de herramientas. Entonces hoy lo que yo quiero es compartirles un poco unos elementos que siento que hoy más que nunca como emprendedores debemos tener en cuenta a la hora de transformarnos digitalmente. Entonces muchos emprendedores llegan con la necesidad como de, bueno, quiero vender hoy, ¿cierto? Y hoy es más una necesidad pues rápida para hacer, porque obviamente no podemos esperar 3 meses, 6 meses, un año a que la situación se resuelva, sino que el contexto no cambiará. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros o nuestras empresas. Entonces, para potenciar estos canales digitales, quiero hacer una guía como paso a paso de cuál debería ser la fundamentación de una empresa para poder dar o encarar esta crisis que hoy tenemos pues en la puerta, digamos, de las empresas. Entonces yo creo que ya me presentó, ya me presentaron Fernando, pero entonces mi background académico es
estoy muy familiarizada con metodologías de innovación, que muchas de ellas son las que les voy a compartir porque vengo desde el área del diseño, tengo 2 carreras o pregrados, comunicación y diseño gráfico, y tengo una maestría en marketing digital. Entonces tengo bastante, pues de mercadeo, pero mi enfoque es marketing digital. Tengo bastante experiencia en ese tema de tecnología y, como les conté hace unos minutos, Comprender, que es la entidad sin ánimo de lucro que lidero como líder principal de este proyecto, pues lo que tratamos de transferencia de lenguajes técnicos en la web, es el 80% de ellos de estrato 1 al 3. Entonces, lo primero que quiero que empecemos a pensar como empresarios es si alguna vez he escuchado palabra. Esta palabra viene de un libro de Alexander Osterwalder, Una generación de modelos de negocio. Es un libro que, si no tienen, es bueno como tener en la biblioteca. Es el primer libro para entender un poquito cómo empresas grandes han encontrado que un plan de negocio no son muchas hojas en un documento Word, sino que simplemente un solo pantallazo se pueden tener como los 9 módulos que componen la empresa. Esto es de manera visual, es a través de palabras claves, entonces no es necesario escribir ahí un texto largo y corrido, sino más bien los puntos a tener presentes. Entonces, este es más o menos el formato del Canvas. Este es el formato de Canvas Business Model o generación de modelos de negocio, donde tenemos una primera columna que son los socios claves, tenemos las actividades claves, los recursos claves que tenemos, o sea, qué tenemos para desarrollar nuestra actividad económica, cuál es la propuesta de valor única que tenemos, ¿cierto? O qué estamos cambiando o modificando o innovando en el sector. Tenemos una relación con los clientes, también como qué canales y cómo hacemos uso de esos canales para llegarles, con qué mensajes, ellos cómo nos encuentran, cómo se conectan con nosotros. Abajo sí están los canales ya citados, los comerciales en digital. Ya vamos a hablar de eso, email marketing. El micrófono, no sé si podemos mantenerlos todos un momentico. Mauricio, tienes en este momento. En cuáles no está, describirlo, tanto psicográfica como demográficamente. Y costos, tenemos a nuestra empresa ahí en todo el tema de presupuesto, ¿cierto? Y las fuentes, ¿no? Sería como esa proyección en ventas que tenemos desde, pues, los entonces eso estaría en ese último módulo. Si uno ha desarrollado incluso, digamos que ellos o Alexander, y porque es un libro de creación, los 200 y algo colaboradores, lo que intenta hacer en ese formato de lienzo es dejar principales componentes, pero si se dan cuenta, cada una de estas columnas, de estos 9 módulos, pueden ser bastante extensos. Entonces uno lo que podría hacer es sí tener un documento Word, pero digamos subtitulado con cada uno de estos módulos, para uno también tener en la mente clara cuál va a ser las actividades que vamos a tener clave, los recursos, nuestros socios que nos ayudan, nuestra propia relación con los clientes, canales, segmentos, estructura de costos y pues de ingreso. Entonces, pues subtítulos donde empezamos a escribir cada uno de estos modulitos y tenerlo en la mente, y ojalá que todos en la compañía lo tuvieran en la cabeza. O sea, un plan de negocios no es solamente para tenerlo archivado en un disco duro, para tenerlo por allá en un formato impreso o enrollado si lo tenían en un rollo de papel grande, de pliego, sino que se trata de bien transmitirlo, ¿cierto? Comentarlo. O sea, nosotros hacemos esto, nos comunicamos con estas empresas, estas son las actividades que realizamos, lo hacemos con esto, nuestra relación con los clientes se hace bajo estos parámetros, y este es nuestro público objetivo, ¿cierto? También estos son los gastos que tenemos asociados y estas son las fuentes de ingreso. Hay una empresa que se llama Buffer, Buffer, que es B de burro, U, F-F-E-R. Buffer tiene incluso un artículo en línea, es en inglés, pero es bastante interesante porque de la transparencia de precios. Entonces, nosotros cobramos 10
10 pesos, pero esos 10 pesos nos gastamos tanto en costos operativos, tanto en fidelización, tanto en estructura, y el porcentaje de margen que tenemos de ganancia es tanto. Pues entonces dicen exactamente esos 10 pesos que yo como cliente les voy a pagar, en qué se lo están gastando. Y son así de abiertos y transparentes en el valor. Entonces ahí les dejo ese ejemplo porque muchas veces digamos que tenemos miedo de compartir y trabajar colaborativamente y compartir este tipo de información porque sentimos que es información sensible de la empresa, pero hoy pues nos damos cuenta que muchas empresas incluso están cerrando y si no pensamos en alianzas estratégicas, incluso en un grupo de empresarios hablaban de fusiones empresariales como una estrategia para salir de la crisis, pues como sector y como país, como región, como ciudad, pues creo que puede ser una estrategia válida y lo es aún más si también empezamos a tener una relación consciente y estable con el competidor local, o sea, como en entender que hoy somos equipo como locales y que tenemos que tener la conciencia de comprarnos entre nosotros, de apoyarnos, el que no tenga el protocolo de pronto compartirle las buenas prácticas que tenemos, entre todos hacer fuerza para poder salir como esta situación adelante. Segundo, el value proposition o la propuesta de valor. Esa sería la traducción. Entonces, el lienzo de propuesta de valor también está en este libro que les conté de generación de modelos de negocio. Y lo que ellos dicen es, tú tienes en el lado izquierdo de la pantalla, tenemos el producto, o sea, lo que yo vendo u ofrezco como empresa. Y sobre el lado derecho tengo al usuario, pues, o al cliente, ¿cierto? Entonces el cliente está buscando satisfacer alguna necesidad, ¿cierto? Y hay dentro de esos, digamos, ofertas para satisfacer esa necesidad, él encuentra entre ventajas y desventajas entre lo que le ofrece, ¿cierto? Y los trabajos que él tiene que hacer, las tareas es, por ejemplo, si va a comprar una pijama hoy en cuarentena para poder trabajar desde casa, tiene que ingresar a un sitio web, tiene que buscar la pijama que se ajuste, su talla, bueno, entonces uno enumeraría esos pasos y esos son como los trabajos que tiene que hacer el cliente para poder llegar a hacer un checkout, o sea, una llegada hasta el carrito de compras y precisamente pues salir y recibir como su factura y realizar la compra. Por otro lado, tenemos al fabricante, que sería el producto, y este producto está pensado para que tenga unos atributos, o sea, unos beneficios. Entonces, por ejemplo, la pijama es 100% algodón, no talla porque tiene un elástico especial, etcétera. Entonces, y alivia la frustración de como trabaja desde casa en pijama, pero no te veas pues, desarreglado, o sea, siente, es una pijama que sea bien elegante. Entonces, esos serían los aliviadores de frustración, que es lo que el usuario manifiesta, como yo quiero estar desde casa, quiero poner una pijama, quiero sentarme en una reunión y mentir que estoy en pijama. Entonces, esas pueden ser la frustración del cliente y finalmente con qué le respondemos. Entonces, esas dos áreas se tienen. Esa propuesta de valor que conversar, hacer un clic entre lo que ofrece mi producto y servicio y lo que quiere mi que tener muy claro. No es simplemente mi propuesta de valor es que somos los más innovadores, de hecho revisen y lean muchas propuestas de valor de empresas referentes, no es per se la copia, sino referenciarse para poder tomar decisiones informadas de cuál sería la mejor forma de hacer la propuesta de valor de nuestra empresa y tenerla clara. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor? Que tú en una frase sepas decir cuál es la propuesta de valor que estás dándole al medio, al mercado. Hay objetivos estratégicos, o sea, todas las empresas tienen que ser rentables, si no, no existirían las empresas. De hecho, hasta las entidades sin ánimo de lucro, si bien no tienen un fin lucrativo, como lo dice su palabra o su denominación jurídica, que es ESAL, tienen que tener, pues tienen que ser sustentables, ¿cierto? Sostenibles. Entonces, si bien no se trata de hacerse millonario con una fundación, asociación o corporación, sí se trata de que los costos operativos al menos estén cubiertos desde la misma estrategia, ¿cierto? Entonces sí hay que generar un flujo de caja y hoy sabemos que el flujo de caja es lo que nos permite, digamos, evaluar si una empresa está sana pues en el panorama actual. Entonces, hay tres posibles estrategias y no son las tres, no son dos, es solo una. O sea,
que es uno de los padres, digamos, del mercado, dice, usted tiene que elegir en cuál va a ser su estrategia de negocio. Entonces, obvio, las empresas van a ser rentables, pero ¿cuál va a ser su objetivo estratégico? Entonces, el objetivo estratégico puede ser, yo me quiero diferenciar, entonces, bueno, yo quiero ser las primeras pijamas elegantes de Colombia. Bueno, no sé. El liderazgo en costos es, yo no quiero ser eso, yo quiero ser la oferta más barata que haya en el mercado. Entonces, digamos que lo que vas a tratar de hacer es descremar el mercado, irte por costos, o simplemente yo quiero ser las pijamas elegantes, pero para mamás, para que tengan la posibilidad de tener una tela antifluidos porque están con sus hijos, bueno, etcétera, no sé. Entonces, eso es un enfoque. Entonces, hay un segmento, unas entonces, ¿cómo yo trato de generar un enfoque en un mercado específico? Y eso no, aquí quiero, y las personas dicen, listo, entonces yo vendo pijamas, pues mi enfoque es diferenciación y más elegancia para mamá. Entonces, si ya una Italia no le vendo la pijama, pues claro, pero usted tiene claro su foco, o sea, es la estrategia sin decir que vas a defender, solamente que tienes que está yendo a ese target. Listo. Entonces, eso quiero dejarlo claro. Hay una estrategia muy importante que hay que revisar siempre las empresas, que es el DOFA. Obviamente, en una situación como la que estamos viviendo, no estaba acá en el DOFA de ninguna empresa, creo, en el mundo. Pero eso es una técnica muy, muy importante, pues una herramienta muy importante para identificar nosotros qué ofrecemos realmente en el mercado. Entonces, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras oportunidades y nuestras amenazas. Entonces, tener esto claro, así sean 3 líneas, de que tengamos un panorama claro de dónde se expresa en este momento, ¿cierto? Y eso hay que hacerlo generalmente cada 6 meses. Implica como estar evaluando cuáles son esos factores externos de pueden afectar, digamos, y es que entendí como todo, tener toda una gama o portafolios para, pues, es súper costoso, y hoy realmente tenemos que enfocar nuestros esfuerzos a qué es lo que nos está dando el margen para poder subsistir, ¿cierto? Y para diferenciarnos y para poder alcanzar este objetivo estratégico que vamos a tener, y para llegarle al usuario que queremos tener, que ahora voy a hablar de esto. Entonces, hay otra matriz que se inventó una consultora que se llama Boston Consulting Group, y esta autora lo que dice es que uno tiene que entender cómo dentro de un entonces usted ofrece 4 productos, supongamos que son tapabocas, trajes especiales, termómetros y cabinas desinfectantes. Entonces, esos 4 productos, yo lo que hago es situarlos en ese trante. Hoy, en este momento, probablemente de los 4 tengan muy buen rendimiento, pero además de esos 4, probablemente uno de ellos sea el que más margen me dé, ¿cierto? Entonces, ese que más margen me da es la estrella, ¿cierto? Supongamos que las cabinas desinfectantes hoy no sabemos si están aprobadas o no, porque hay un montón de debate sobre el tema. Entonces, puede ser un perro salvaje. No sé qué vaya a pasar con esas cabinas desinfectantes, ¿cierto? Es probable que en este momento los termómetros sean una vaca lechera, o sea, van dando consistentemente, porque igual la gente tiene que tomarse las temperaturas mientras hacemos una reactivación de la economía, pues, por pasos, ¿cierto? Por etapas. Y la pregunta sería, los trajes de bioseguridad, ¿cómo se comportan? Porque apenas se están introduciendo y no sé qué, o sea, no sabemos todavía cuántas personas ni qué tan amplio es el mercado de personas que deban usar esos trajes. Entonces, ¿cuál es la dotación de este producto? Así uno ubica, entonces sabe cuál es su producto estrella. Mi producto estrella son los tapabocas. ¿Cuál es su vaca lechera? Mi vaca lechera es este. ¿Cuál es su producto pregunta? Estoy todavía evaluando con este producto cuál es su funcionamiento. ¿Y cuál es el perro salvaje? Es este, porque todavía no es claro su funcionamiento dentro del mercado. ¿Sí? ¿Cuáles son los objetivos de la empresa? Entonces, hay que tener en cuenta que los objetivos, primero, los objetivos son preguntas. Entonces, usted siempre debe empezar a redactar preguntas, de saber preguntarse. Entonces,
¿cómo alcanzar rentabilidad del 5%, 10%, 12% dicen los analistas en 2020? Entonces, ¿cómo alcanzar esa rentabilidad? Esa es una pregunta. ¿Cómo lo pasamos a objetivo? El objetivo es una respuesta a esa pregunta y se redacta con verbos en acción, que son ar, er, ir. Entonces, ¿cómo alcanzar? Entonces, puede ser lograr ventas superiores a tantos millones durante los meses o durante el segundo semestre del año para cierre contable el 31 de diciembre de 2020. Hay una técnica que se llama SMART, como inteligente en inglés, SMART, y esta técnica habla de cómo redactar buenos objetivos, pero básicamente es lo que les digo, hacerse una pregunta, responderlo con verbos ar, er, ir, y trabajarlo para que sea medible, ¿cierto? Y enmarcado en un periodo de tiempo. Entonces, como que tenga una medida, pues sea un porcentaje o un valor y un rango de tiempo específico. Esos objetivos, de las preguntas que ustedes se hagan de la empresa, se pueden hacer 100 preguntas, presentarse y hacer ese ejercicio de empezar a ejercitar, digamos, creativamente la labor de preguntarse. Entonces, esa función de preguntarse hace que usted empiece a clasificar los objetivos y empiece a decir, estos son más importantes, estos pueden estar enfocados en finanzas, estos pueden estar enfocados en mercadeos, estos pueden estar enfocados en ventas, estos pueden estar enfocados en producción, y usted los va agrupando, y al agruparlos se da cuenta que hay unos que pues que enmarca todos. Entonces, por eso de la pirámide invertida, porque cuando hablamos de cuál es el objetivo de mercadeo, pensamos que el objetivo de mercadeo está completamente aislado del objetivo de la empresa. No, todos deben responder y finalmente se tiene un objetivo principal por cada una de las áreas. Hay una técnica que se llama OKR, es una técnica inventada por Google y es una técnica que habla de que uno debe dividir el año en trimestres. En el año uno tendría trimestres, pues trimestre 1, 2, 3, 4. Si lo pensamos en cuartiles, Q1, Q2, 4. Y en cada trimestre tenemos los periodos de trimestre. Entonces uno lo que hace es ser más objetivos, o sea, uno por mes en este trimestre, pero unos indicadores, cada objetivo debe tener unos indicadores para medir que sí se cumple ese objetivo. Debe tener 3 indicadores por objetivo. Y después de esto, digamos que las personas realizan unas tareas, que pueden ser varias, para solucionar cada uno de esos indicadores y, por tanto, ese objetivo, que responde al objetivo empresa. Entonces, esto realmente se puede hacer en una hoja de Excel, podemos hacerlo colaborativo con todo el equipo para poder entender que todos los objetivos estén alineados y los tengamos claros. Hay estrategias de empresa y es que cuando uno ya tiene el objetivo y ya tiene claro los indicadores, uno empieza a hacer, dice, listo, vamos a hacer la estrategia corporativa, vamos a hacer la estrategia de mercadeo, vamos a hacer la estrategia de finanzas, etc. Y en mercadeo, digamos que hay varias cosas a tener en cuenta. Entonces, de canales digitales, el toolkit para ser exitoso en canales digitales. Entonces, hay algo que nunca se nos puede olvidar y son los públicos de interés. Eso significa esta palabra, stakeholders, son los públicos de interés. Entonces, nosotros como empresa no estamos solos, ¿cierto? La labor del empresario a veces es un poco solitaria, precisamente por los que tratar de crear grupos a corporaciones que están realizando como incentivando y dando soluciones y conocimiento y herramientas para que nos apoyemos entre todos. Y entender que una empresa se nutre de todos los públicos internos y externos. Entonces uno tiene stakeholders o públicos de interés externos como son los vendedores y los clientes, ¿cierto? Tiene stakeholders internos como los inversionistas, las personas de la junta, los compañeros, los jefes. Tenemos también, si nos enfocamos en la parte pues ya funcional de unidad de negocio, podríamos tener marketing, staff de diseño, empleados, ¿cierto? Y el servicio producto se centra en la mitad. Es entender quiénes son y de hecho uno puede poner columnas. Bueno, en ellos somos Mariana, Tatiana, Andrea, Juan,
y accedemos a tal, que esto es parte como, como el organigrama que hará gerente, cómo nos ampliamos, o sea, hacemos introspección o miramos hacia afuera. Muy, muy importante, los clientes son básicamente nuestra razón de ser, ¿cierto? Pues si no existen ventas, si no existen personas que necesiten lo que nosotros ofrecemos, la empresa simplemente no existe. Entonces, entender quién es ese cliente es muy importante. Entonces, ustedes siempre tienen que preguntarse quiénes son y no simplemente el que tiene en la cabeza, porque antes en el Canvas decíamos, bueno, tenemos un target de tantos a tantos años, este es más o menos mi público, consume esto, tiene tantos años, vive en no sé dónde, etcétera. Pero uno tiene que validar que ese sí sea. Y eso cómo se hace a través de listas. Usted puede, como esa hipótesis, ese es método científico, esa hipótesis que usted tiene, valídela. Entonces, como listo, yo ya sé que este es más o menos mi target, vamos a coger unas personas en ese target y vamos a realizar unas entrevistas, unas 6 entrevistas. De hecho, Nielsen Group, que es otra consultora muy grande, con los creadores pues como de todas las teorías de usabilidad, dicen precisamente que, no, que ojalá no va a hacer más de 5 pruebas al día y que más o menos con 3 pruebas que uno haga en un sistema o en una interfaz ya tiene el 80%, el 85% de los problemas que pueda tener mapeados. Pero yo aconsejaría que esa lista puede ser un poquito más extensa y hacer la entrevista a profundidad con estos usuarios puede ser muy interesante. Las entrevistas también tienen una técnica, entonces lean sobre cómo hacerle entrevistas a los usuarios para que usted luego todas las entrevistas las transcriba, las escuche y pueda como crear un personaje, ¿cierto? Entonces vamos a tratar de identificar cómo es mi usuario haciendo como una ponderación de todo lo que escuché en las entrevistas para entender bien, ¿no? Entonces ahí los vamos clasificando, podemos saber cuál es más o menos el rango de dinero que gana para arriba. Entonces, en el mapa de la empatía, qué pena que no está cargando la imagen, el mapa de la empatía podemos entender como un análisis más etnográfico, más desde las ciencias sociales, a tratar de entender por medio de empatía, o sea, ponernos en la posición del otro, qué son esos dolores que no nos está manifestando. Entonces, hay ciertas palabras que las personas van diciendo en las entrevistas, que se llaman los verbatim, que son como frases exactas que nosotros entrecomillamos, pero que son súper esclarecedoras de que lo que sí estamos haciendo sí tiene sentido. Entonces podemos como más desde la parte de emoción que está sintiendo esta persona y cómo se manifiesta su personalidad a través de sus palabras. Y eso también el flujo de cómo se conecta con mi marca, que ahí vienen los valores, toda la parte pues como emocional del capital de marca. Hay otro tema y que es cuando ya tenemos esos usuarios, o sea, ya tenemos como ese personaje entendido, que es nuestro buyer persona, o sea, el personaje que nos compra o el usuario que compra, usuario cliente. Puede ser diferente dependiendo del negocio. Y empezamos a estructurar como viajes del usuario. Eso es entender llegó ese usuario de nosotros o cómo llegó ese cliente. Entonces, ahí empiezan a tener interés. O sea, después de investigar, validar, etcétera, dice, bueno, les voy a comprar. Entonces, quieren hacer una primera compra. Cuando ya hacen la compra, digamos que ya tuvimos un cierre. Fernando, ¿pasó algo? Perdón, tienes el micrófono muteado. Hola, hola, ¿me escuchan ya?
Sí, ¿qué pasó? Cuéntame. Vean, es que estamos teniendo algunos problemas con la conexión de red, entonces te nos estás perdiendo por varios momentos. No sé si podamos tener eh, algún ajuste, acercarte quizás un poquito más al router, eh, para ver si podemos mejorar un poco la conexión. Ok, pero, a ver, pero en este momento, ¿me escuchan bien? Ahora mismo sí, pareciera que al tener la presentación y a la vez video y audio se sobrecarga un poquito eh, Ah, ok, entonces puedo si quieren parar el video y compartimos pantalla para pensaría que que así uno, estemos. y así nos Listo, genera un poquito más de actividad. listo, perfecto, vamos así. Bien. Ok, gracias, Fernando. Entonces, bueno, entonces tenemos, todas estas son como las fases. Cuando ya nos compran, pues podemos entrar como a fidelizar nuestros públicos y a entender cómo retenerlos. Entonces, como, bueno, me compraste hace una semana, ya estoy sacando una nueva producción, te gustaría tener esto nuevo o que te complementa X, Y, Z. Y finalmente, si esa persona se siente súper conectada con todo lo que estamos creando y haciendo, pues habrá un deleite y una recomendación, ¿cierto? Esa persona sin pedírselo, sin pagarle por ello, probablemente diga a los amigos, mira, compré unos tapabocas increíbles en tal marca, te lo recomiendo. Entonces ahí ya entraría a hacer la labor de evangelizar. Bueno, este es otro ejemplo de este viaje del usuario. Entonces, es entender cuáles son las acciones que hace ese usuario. Por ejemplo, este es un mapa cliente de reserva de hotel. Entonces dice, bueno, esta persona reserva una habitación, llega al hotel, ¿cierto? Hace una reserva, luego ve detalles del hotel en la recepción, llega a la habitación, cena en la habitación, reserva de última hora algo extra y sale del hotel. Entonces hay los puntos de contacto. Cuando reserva la habitación por correo, como esto llegó en tal. Bueno, entonces ahí llegó al hotel, entonces ahí como que bueno, gasta en nuestro hotel, le puede dar una información, tiene por su teléfono, pues, el check-in, si lo hace directo en la recepción, los datos del hotel también los dan en la recepción, entonces llega a la habitación, encuentra un panfleto del hotel, que cuáles son los servicios, bueno, horarios, etcétera. Cuando quiere cenar en la habitación, revisa otra vez el panfleto del hotel para pedir el menú y cuando ya el teléfono, hace el checkout en la opción. Entonces, cuando estamos mirando estos puntos de contacto, aquí lo que también se mira es como qué está pasando y qué está sintiendo, tratando de inferir. Obviamente esto es lectura desde lo cualitativo, o sea, desde técnicas de introspección, técnicas de etnografía, de psicología, tratar de poner en patos de usuario, entonces como qué está pasando en ese momento y qué está sintiendo esta persona. De hecho, si se dan cuenta, en la parte inferior están dos caritas de felicidad. Cuando llego al hotel estoy neutral, cuando voy en la reserva estoy neutral, cuando me dan los detalles del hotel, porque miren que lo que pasa, la persona pregunta, hay una habitación para fumadores, pero no hay disponibles y esa persona tenía pues un mal hábito, pero tiene un hábito. Entonces, digamos que es una impresión negativa, que no hay un espacio para su ser, ¿cierto? Para su interés. Entonces, ya llega a la habitación y le pregunta le cuentan que el hotel tenía gimnasio en el panfleto, él dice, ah, pues hubiera traído los tenis y hubiera aprovechado a hacer ejercicio. Entonces se siente bastante, pues tiene una emoción negativa. Cuando quiere cenar en la habitación, bueno, le llega, eso, entonces llega y le llega la comida, entonces más o menos está como en el medio, bueno, no está ni malo. Y cuando va a una hora, ¿cierto? Porque tiene que tener una reunión, pues nada, le dice que está lleno, entonces
sentirse mal y cuando se va, tiene pues, una sensación neutral. Entonces, si nos damos cuenta, pues, tienen varios puntos negativos y neutrales y pues los de felicidad son como también intermedios que son al inicio. Bueno. Este es otro ejemplo, entonces en las tres etapas que ya les conté que eran 5, pero digamos que aquí Vilma Núñez, que es una gran estratega digital, lo resume en estos tres y dice, bueno, usted para descubrir puede hacer promociones, puede aparecer en medios, puede paralizar lo que puede mirar en medios, en entrevistas, videos, infografías, tutoriales. Entonces aquí te da como tres opciones ya como de formatos para poder establecerse en el mapa del usuario. Bueno, la competencia. Este es un mapa evaluar competencia, entonces hay unos ítems como para validar. Este es un ejemplo, pero dice, bueno, yo con lo que quiero medir es cuánta participación en el mercado tenemos, la competitividad de precios tenemos, cuál es el producto y lealtad del cliente. Y se dan cuenta, hay otra columna que dice peso, entonces a cada una de estas variables se les puso como un peso en lo que el tema más importante del mercado seguían las siguientes más importantes y la calidad del producto leal estaría último, todo, ¿cierto? Entonces uno lo que puede hacer es empezar a calificarnos nosotros cuál sería el peso ponderado y calificar también el competidor 1, el competidor 2 y empezar a ver en qué nos decimos que nos falta o cómo podemos entrar a competir con ellos, las cuales serían nuestras ventajas competitivas y nuestras desventajas competitivas también. Bueno, entonces, hasta acá ya tenemos la empresa definida, tenemos claro lo que hacemos, cómo lo hacemos, con quién nos relacionamos, cuál es ese cliente, cómo definir, digamos, toda la estructura empresarial que tenemos en objetivos, estrategias, y todavía no hemos llegado a la parte táctica, pero aquí vamos a hacerlo. Entonces, hoy, preguntas que surgen es cómo reinventarse, ¿cierto? Si están en un sector tradicional, donde la presencialidad es altamente valorada, por ejemplo. Entonces, para transformarse y reinventarse, estas son metodologías de innovación cuando uno quiere, no sé, renovar cierto producto, cuando quiere hacer un lanzamiento nuevo, cuando quiere validar una hipótesis, etcétera. Entonces, este es un primero, que es el árbol de problemas. Entonces, el problema principal es por ejemplo, hoy en el sector de la educación está en crisis porque la educación, pues mi empresa es presencial y práctica. Entonces, bueno, y por el COVID, el problema principal sería una pandemia global que nos tiene a todos en casa. Entonces, ¿cómo hacer para reinventarse? Bueno, eso sería un problema, ¿cierto? Entonces, las causas estaría, por ejemplo, el COVID, las personas están en casa, etcétera. El efecto es las personas no pueden ir presencialmente, se deben conectar a través de digital, bueno, etcétera. Y la acción de solución que pretendo montar es una metodología que trabaje en realizar esas actividades prácticas desde casa y que tenga unos milestones, o sea, unos hitos que las personas puedan ir cumpliendo para sentir a través de gamificación o de teoría de juegos que están cumpliendo con el mismo rol que cumplían, digamos, en la clase. O, por ejemplo, el aula inversa podría ser otra estrategia. Entonces aquí vamos planteando soluciones a través de este análisis de problemas. Otro es cuando evaluando toda la empresa, yo creo que todo se debería resumir en una visión, que es una frase corta que resume lo que nosotros hacemos, no es un eslogan, o sea, el eslogan es otra cosa muy diferente. Este tiene que ver con la visión que tenemos de compañía y es traducible a los que no va a aparecer ahora pues por muchos años. Entonces, esta visión debe responder a las 6W, las 6 preguntas claves en el para qué. Y
Ustedes cómo lo hacemos, para quién lo hacemos, por qué lo hacemos, cuándo lo hacemos, dónde lo hacemos. Y al responder estas preguntas en un documento de Word van a entender un poco más claro que lo que están haciendo si tiene un fondo, ¿cierto? Si tiene, si tiene una sustentación válida dentro de un panorama global y un panorama competitivo que se abre completamente hoy a través de digital. Bueno, finalmente, es probable que todos estén pensando ya en cómo implementar. Entonces, ¿yo por qué empecé por la parte de fundamentación? Porque esta parte de la implementación de las estrategias no pueden hacerse si tienen claro los pasos anteriores. Entonces, las empresas quieren estar en redes sociales, quieren montar ya un e-commerce, quieren tener una página web, pero no tienen claro nada de lo que hasta ahora hemos visto en la presentación. Entonces, si uno no tiene claro esa caja de herramientas, cómo vas a llamar a un diseñador para que esté tu empresa, o sea, cómo vas a llamar a un diseñador web, cómo vas a llamar a un desarrollador web, cómo vas a llamar a una empresa, un consultor, o a tomar digamos, una oportunidad como han presentado a través de medios de comunicación de ciertos beneficios que dicen, listo, te crean la página web, pero si tú no tienes el contenido de qué vendes, cómo lo vendes, cuándo lo vendes y a quién se lo estás ofreciendo, nada de eso cobra relevancia. O sea, es un canal más, pero es un canal muerto porque no tiene personalidad, porque no tiene fondo. Entonces, entiendan que eso es el primer paso para poder llegar a digital. Cuando tenemos el marketing digital, entonces hay que tener claro el modelo de negocio, hay que tener clara la meta del proyecto, o sea, vamos a montar un e-commerce. Revisar qué hemos hecho antes, porque nosotros no podemos empezar de la nada, entonces igual, si van a empezar desde cero porque no tenían canales digitales y apenas los van a crear, entonces hay que revisar el username, o sea, el nombre de usuario, hay que revisar el registro en digital, hay que revisar cómo vamos a llenar toda la información, qué fotos necesitamos, qué piezas gráficas, etcétera. A qué público, con qué recursos, si contamos dinero para pauta, para contratar a un diseñador, no, etcétera. Quién lo va a hacer, cómo lo va a hacer, en qué canales vamos a estar, qué objetivos tendremos y la estrategia ya entra para luego hacer tácticas, ejecutar, medir y tomar medidas sobre esa medición. Pero yo quiero que piensen antes de empezar a hacer como este estrategia tal en el marketing mix, que son como las 4 P's de mercadeo, que también es algo muy conocido, ampliamente conocido, y tiene que ver con producto, precio, distribución, promoción. Hoy se habla de 6, 8, incluso en un libro que se llama Marketing 3.0, se habla ya de otras P's pues, relacionadas como al ser, ¿cierto? Y a la autorrealización. Pero bueno, hoy entran a ser mucho más relevantes estas 4 en el contexto en que tenemos que las necesidades, digamos, de esparcimiento o más espirituales, pues pasan a un segundo plano porque hay unas necesidades primarias que solucionar. Y estas pueden estar enmarcadas más fácilmente dentro de estas 4 P. Entonces, si nos damos cuenta, uno tiene que tener muy claro cuál es el producto o servicio que está vendiendo, a cómo lo va a vender, o sea, cuál es la estrategia de precios, y hay que tener clara la estrategia de precios, la estrategia del producto, también la estrategia de distribución, y por último hay una P que habla de promoción, que ahí es donde se insertaría todas las actividades de mercadeo y promoción. Listo. Entonces, el mercado de promoción no solo es redes sociales, no solo estar en Instagram, no solo es estar en Facebook, es entender el ecosistema digital en toda su cabalidad. Entonces, en las estrategias de marketing digital, el objetivo, revisando como las 4 etapas que teníamos, entonces hay que entender cuáles pueden ser los posibles para estos objetivos. Entonces, si queremos atraer personas, pues podemos trabajar en SEO, podemos trabajar en pay per click, o sea, pago por clic, podemos trabajar en email marketing, o sea, correos masivos, podemos trabajar en publicidad offline, podemos trabajar en blog y redes sociales, en YouTube, bueno, en refuerzo de influenciadores, tenemos el objetivo es de que queremos que los clientes se suscriban porque vamos a hacer planes mensuales, entonces tengamos suscripción con ellos. A ver, podemos hablar de marketing viral, de recomendación, redes sociales. Bueno, si el objetivo es convertir visitas de cliente, visitas, perdón, en clientes,
tenemos que empezar a generar una optimización de la conversión, a trabajar en usabilidad, a trabajar en marketing de contenidos. Si nuestro objetivo es fidelizar clientes, nuestro enfoque será trabajar en marketing de permisos, trabajar en automatización, en áreas de conversión offline. Si pensamos en las fuentes de tráfico, entonces hay una pregunta, yo me voy adelantando como algunas preguntas que se enviaron previamente a la sesión. Entonces, algunos decían, bueno, que cuál era el plus de tener una página web si ya tenían todas las redes sociales. Entonces, ustedes tienen que entender que el sitio web es lo único que ustedes controlan. ¿Cómo así? Hoy que todos estamos en digital y que estamos consumiendo mucho ancho de banda en los servidores de Google, de Facebook, de todos, piensen que las redes sociales, entre comillas, son gratuitas, pero Facebook hoy o Instagram le puede decir, si usted quiere seguir gestionando su canal de venta y mantener sus followers, sus seguidores, hoy tiene que pagarnos al mes 30,000, 50,000, 100,000, 200,000. Y eso lo pueden hacer porque realmente ellos ya te tienen cautivo, o sea que tú ya los utilizas diariamente. Adicional, ellos cada vez, digamos que sí necesitan esa masa de personas para poder sostener su ecosistema de pauta, pero de hecho la relevancia en el contenido cada vez es menor porque el tráfico orgánico, o sea, lo que no es pago, lo que no se le pone plática para la pauta, cada vez tiene menos visibilidad. Entonces, ese es el porqué. El sitio web, usted va a pagar por un hosting, usted va a pagar por un dominio, o sea, una dirección personalizada y un espacio de almacenamiento. Entonces, todo lo que usted ponga ahí, esa USB en la nube, que es el servidor, o hosting, es lo que usted va a poder manejar. De hecho, las primeras métricas o sistema de métricas, que eso ya en un momento vamos a hablar, en digital se dieron fue por eso, porque Google quería darle a las páginas web una herramienta para que pudiera medir su nivel de tráfico, cuánta gente la visitaba, desde qué ciudades, etcétera. Y eso se hace gratuitamente a través de una herramienta que se llama Google Analytics. Entonces, antes de tener redes sociales, ustedes tienen que pensar que las redes sociales son lugares para atraer, pero no para convertir. O sea que ustedes lo que tienen que tratar de hacer es que se dice que la conversión en redes sociales es del 5%, o sea que necesitamos que el 5% de mis usuarios, de mis followers, se conviertan en clientes efectivos. Y esto se hace cuando por fin me dan un lead. Un lead es un contacto validado que significa que te den su correo. Cuando la gente te da su correo, ese es el ID en digital y a través de un correo uno puede hacer ya estrategias de email marketing o de correo a través de plataformas como MailChimp y esas estrategias tienen una conversión mucho más alta, o sea, se dice que versus redes sociales que es del 5% a través de correo, hoy, aún hoy, que se piensa que cada vez será más obsoleto, se tiene una conversión del 20 al 30%, o sea, que es altísimo. Y finalmente tu objetivo debe ser mejorar las métricas de tu sitio web, que es finalmente el ecosistema que tú dominas o administras. Entonces, es súper importante que entiendan que un sitio web profesional tiene un dominio y un hosting personal, ¿listo? O sea, propio, pago a través de un sistema eh, profesional pues, de gestión de estos assets digitales o estos contenidos digitales. Listo. La estrategia en redes sociales. Entonces, redes sociales, entonces, ¿cómo crear y cuáles no? ¿Cierto? Entonces, ¿cómo tener estas redes? Entonces, hay que tener en cuenta que el registro de marca, si hablamos de propiedad intelectual en redes, es gratuito, pero requiere una investigación para que en todas las redes el username o el nombre de usuario sea igual, ¿cierto? Y no perdamos así diversos, pues no tengamos así diversos impulsos perdidos en las diversas redes. Y adicional, aprovechar como esta, pues aprovecharnos del nombre. Entonces, ¿para qué? Para que nos surja un homónimo en la China, en Japón, en Croacia, en donde sea, que se llame igual a su empresa y que usted luego intente crear TikTok y ya exista el nombre de su empresa por allá en Kuala Lumpur. Entonces, el registro de marca sí es muy importante. La gestión
de los canales, sí hay que pensar en los retos y el esfuerzo que tienen. Entonces es probable que tú tengas separados los canales, o sea, que los tengas vestidos y nombrados y cargados de información específica de tu empresa. La gestión solo la tengas orientada a Instagram y de Instagram tratando de utilizarlo como fuente de tráfico para tu sitio web, finalmente. Entonces, cuando ya me preguntan en estrategias para gestionar estos canales digitales, cómo enganchar, entonces la idea de atraer más clientes o de empezar a vender o generar estas ventas en línea, entonces tiene que ver con generar. Entonces, esta es una plantilla que Vilma Núñez también tiene en línea y dice que en redes sociales puedes tener solo 3 posibles, son como las redes principales. Serían Facebook, métricas, todas, recuerden que todo esto es concatenado, o sea que todo tiene que ver con digital y en todo lo que hagan. Si ustedes no miden, no pueden Hola, hola, ¿me escuchan? Eh, Marian, estamos teniendo un problemilla nuevamente con el audio. Se te fue por completo la conexión. Marian, ¿me escuchas? Bueno, a ver, por acá de manera interna estamos resolviendo estos problemillas de conexión. Como ustedes saben, todo este medio digital, si bien ofrece muchas ventajas y muchos beneficios, eh, también en algunos momentos genera sobrecarga eh, desde precisamente la alta conectividad que podemos tener en ciertos horarios del día y quizás eso a veces nos complica un poquito este tipo de espacios. Eh, Regálenos por favor un par de segundos. Estamos revisando, pareciera que la conexión de Marian cayó por completo y se desconectó. Permítanos un momento, por favor, para darle continuidad a este espacio. Bien, me dicen que ya Marian está reactivando su conexión. Por aquí está. Nos regalan, porfa, micrófono audio para Marian. Hola, ahí ya puedes hablar, Marian. ¿Cómo estás? muy bien. ¿Y ustedes cómo están?
Bien, bien, te cuento que pues, digamos que a lo largo de la charla hemos tenido algunos inconvenientes con el audio. Eh, no sé si fuera posible que pudiéramos repetir quizás la información que nos mencionaste, sobre todo en las últimas dos diapositivas, que fue en las que mayor problemas de conexión tuvimos, ¿te parece? Bien, entonces les pido que por favor le demos audio a Ya, Mariana. listo. Listo, Diana. Bueno, Diana dice, deberían repetir la conferencia. Bueno, voy a tratar como de sintetizar, porque sé que las últimas dos diapositivas se interrumpió. Entonces, en redes sociales hay digamos, un modelo que tiene una conferencia más. Entonces, lo que yo terminaba diciendo es que lo que no, o sea, lo que uno no mide, no lo puede cambiar. Por tanto no lo puede mejorar, o sea, ser consciente de nuestros números. Entonces, tú puedes tener un M o un K en Instagram. No, parece que nuevamente volvimos a perder la conexión. Eh, probablemente, bueno, les pedimos mil disculpas. Nuevamente le repito, este tipo de situaciones se nos salen un poco del control. Eh, vamos a pedirle a Marianne que, si es posible, reconecte nuevamente y reinicie el móvil para ver si con eso podemos mejorar la conexión. De lo contrario, pues bueno, veremos entonces cómo podemos desde la corporación hacerles llegar toda la información para que ustedes puedan empezar a aplicarla desde sus empresas, ¿les parece? Por favor, regálenos un par de minutos más, vamos a ver qué podemos hacer con la conexión de Mariana. Hola, ¿nos escuchas? Sí, yo sí los escucho. No, me siento súper triste de que hoy esté esta conexión tan inestable. Qué pena con todos. Sí, pero bueno, no sé, realmente siempre me ha funcionado, pero ni siquiera me puedo compartir internet de, de, desde mi celular. De acuerdo. Eh, Ok. no sé si haya posibilidad quizás de acercarte un poco más, quizás al router, no sé si eso podría mejorar. Eh, No, ya hice todo, o sea, lo reinicié, traté de compartir desde dos celulares que están acá, o sea, Movistar no está permitiendo compartir y UNE está intermitente, entonces, pues no, yo lo que propongo, yo sí creo que si habría posibilidad de que ella grabe la presentación como video y lo publique en YouTube, sí podría hacerlo. La presentación también la puedo compartir. Y pues no sé si quieres que aprovechemos como este rato. Tuvimos un pico de 50 personas conectadas, en este momento ya estamos en 30. Pues no sé si abrimos espacio como a preguntas. Yo
unas que me han perdido previamente, pero traté de resolverlas como en toda la presentación. No sé si hay algo que se me escapa y quieran que resolvamos. Pues digamos que valoraríamos muchísimo si tú, bueno, nos puedes compartir entonces un video. En general, todos los comentarios mencionaban que la información era realmente valiosa. Todos estábamos muy, muy interesados, pero pues, lamentablemente a veces este tipo de conexión nos juega una mala pasada. Así que agradeceríamos mucho que tú nos puedas compartir el video y así mismo nosotros se lo transferimos a todos los asistentes. Y estoy de acuerdo, pienso que podemos utilizar estos últimos minutos para que quizás podamos resolver algunas dudas o inquietudes que tengan tanto los asistentes como, no sé, mencionas que ya tenías algunas preguntas previas. Sí, yo traté de resolverlo. Voy a leerlas entonces rápidamente. ¿Cómo reinventarme cuando estoy en el sector de la educación presencial a práctica? Entonces, creo que el árbol de problemas, que es una de las herramientas que está en la presentación, te puede servir porque no evalúa causas, efectos, el problema y genera una solución. Esto se utiliza sobre todo para metodologías de innovación, cuando necesitamos cambiar algo, reinventarnos, entonces puede ser una muy buena herramienta para utilizar. Bueno, ¿de qué manera optimizar esta herramienta? Entonces, creo que estás hablando en general del toolkit, pues, o de la caja de herramientas, entonces son muchas las que están ahí como compiladas. Yo creo que lo que necesitarías hacer es empezar como a ejecutarlas para poder medir y luego revisarlas y reestructurarlas. ¿Cómo logro integrar todos los canales digitales de mi empresa? Ahí me están escuchando, Fernando, ¿cierto? Que no sé si me vuelven a perder o no. Ok, sí, perfecto. Entonces, ¿cómo puedo optimizar los canales de mi empresa? Entonces, yo creo que es entendiendo lo que les decía ahora, el sitio web es lo más importante. Existen formas de crear el sitio web a través de Wix, a través de WordPress, etcétera, de forma gratuita, pero el tener de esa forma gratuita implica que uno sacrifica, digamos, la posibilidad de tener un canal profesional donde puedan medir, digamos, el alcance de sus estrategias, tener analytics, etcétera, y poder reforzar ese canal. Entonces, yo les aconsejaría empezar por el sitio web bien estructurado, bien organizado, con su dominio, su hosting, su plantilla profesional y Analytics vinculado a Google Analytics, que es una herramienta, y ya luego uno puede empezar a redireccionar el tráfico de todas las redes al sitio web para poder realizar conversiones, ¿cierto? Otra pregunta era, bueno, recomendaciones de dónde encontrar info para vender por WordPress. Entonces, bueno, existen varias formas de venta, digamos, en digital. Una de las más comunes es WordPress a través de un módulo que se llama WooCommerce. Sin embargo, yo creo que uno de los grandes retos que tienen hoy los empresarios y tenemos nosotros en general es entender que casi toda la documentación se encuentra en inglés, ¿cierto? Y pues es un idioma que presenta barreras para nosotros. O sea, tenemos una falta de alfabetidad digital y falta de alfabetidad también en otro segundo idioma, ¿cierto? En inglés específicamente. ¿Por qué? Porque este país genera tecnología, o sea, genera plataformas que nosotros consumimos todo el tiempo. Acá estamos en Zoom, utilizamos también Google, utilizamos Facebook, Instagram y todas son de este país. Habrán otras de otros países, pero Colombia per se tiene muy pocas plataformas propias, ¿cierto? Entonces no tenemos tecnología propia colombiana, hay mucho por lo que trabajar. Entonces, en español hay muy poco contenido, casi todo está en inglés. Sin embargo, hay la posibilidad de traducirlo y pues sí pueden encontrar blogs, sobre todo WordPress, porque WordPress es open source. em, para implementar, pero yo creo que WooCommerce es bastante robusto, implica tener unos conocimientos técnicos un poco más avanzados para sacar una tienda en línea rápido. Mi consejo, eso, entonces ya voy a responder la del CRM. Mi consejo, yo creo que existe una plataforma, pero está en inglés, que es mucho más versátil porque funciona como software as a service, o sea, uno paga una mensualidad, así como con Netflix, etcétera,
puede ser Shopify, ¿cierto? Pero Shopify pues tiene bastantes barreras en cuanto al idioma, porque es una plataforma canadiense. Pero ese sería mi consejo, porque WooCommerce y WordPress tienen una curva de aprendizaje mucho más alta y se requieren conocimientos técnicos más avanzados. ¿Qué herramienta, acá puedo leer en el chat, qué herramienta recomiendas para el manejo de CRM con miras al email? Entonces, para plataforma de correos, recomiendo MailChimp, que es una plataforma gratuita, hasta 2000 correos. Les permite ahí tener bien organizados y segmentados. Y con el CRM, el mejor, porque fue el que se inventó como la teoría de inbound marketing, si ya hablamos en términos de marketing digital, sería HubSpot, pero HubSpot es bastante costoso, son $200 mensuales más o menos, pues, y más con el contexto actual, sé que es difícil, digamos, sostener este valor. Entonces, yo lo que les aconsejaría es utilizar, por ejemplo, Zoho con Z-O-H-O, es gratuito. O si no, incluso pueden empezar a trabajar pues con MailChimp y irlo utilizando como primer repositorio de esa base de datos que ya tienen construida, ¿cierto? Bueno, tenemos otro que es qué elementos debo tener en cuenta para elegir mi canal digital a potenciar. Entonces, la web es el primero. Después de redes, a todos los emprendedores y empresarios hoy les interesa mucho Instagram, pero no hay que desconocer que Facebook sigue siendo una red madura, que tiene muchos seguidores, tiene un gran alcance y pues por último, digamos, en esa triada estaría Twitter y después una estrategia de blog o de content marketing sigue siendo súper relevante, que es crear contenido, sino que eso implica saber escribir, entender todas estas otras herramientas y dedicarle bastante tiempo para hacerlo pues como muy bien. ¿Cuál es el potencial empresarial del momento? Pues lo tenemos todo, sino que también tenemos que empezar a fortalecer habilidades digitales en tecnología y en otro idioma, ¿cierto? Porque ya en digital estamos en un contexto global y estamos compitiendo no con la persona en Envigado, sino con el mundo completamente. Entonces tenemos que cada vez ser más conscientes de eso y empezar a trabajar en reforzar esas habilidades nosotros aquí como país, como región, como ciudad. Sobre todo apoyar mucho los emprendimientos de base tecnológica, creo yo, porque como les decía, no tenemos tecnología propia. Entonces utilizamos tecnología de otros países y eso sí nos limita porque obviamente ellos van a seguir siendo economías dominantes, mientras que nosotros seguimos siendo economías dependientes, ¿cierto? Aún hoy más. Bueno, ¿cómo generar ventas en la red? Entonces hay un canal pues, un flujo de marketing que es el de atraer, convertir, fidelizar y ojalá que ese que fideliza pues finalmente se convierta en evangelizador. Entonces en cada una de esas etapas pensar qué canal se va a utilizar y cuál va a ser la estrategia. ¿Cómo gestionar los canales digitales? Entonces los canales digitales se pueden automatizar. De hecho existen herramientas para hacerlo. Entonces, bueno, se puede hacer a través de Hootsuite, se puede hacer a través de Buffer, que fue la que les mencioné al inicio, que es Buffer. Bueno, esas son como las principales. Y además, Facebook, por ejemplo, para administrar Instagram y Facebook y dejarlo programado, automatizado, ustedes a través de Facebook Business o Facebook Mi Negocio pueden hacerlo, ¿cierto? Hay una plataforma interna de contenido, de manejo de contenido que permite automatizar mes, 2 meses, 3 meses, el año si quieren. Entonces, esa es la forma como de gestionarlo y estar pendiente de los likes, de hacer los replies, etcétera. Bueno, ¿cuál es la mejor manera de llegar más gente en redes? ¿Cómo generar ventas en la red? Entonces, cuando la gente dice yo vendo por Instagram, que es como uno de los canales favoritos de los emprendedores, pues piensen en todos los pasos que tiene que hacer el usuario. O sea, tiene que de preguntarles, bueno, ¿y cuánto vale? Entonces usted le dice, vale tanto, escríbeme por inbox. Entonces le escribe por inbox. Después mándeme el comprobante de la transacción. Le manda el comprobante de la transacción. Bueno, mándeme los datos de envío, entonces hace el datos de envío. Entonces, eso realmente qué tan escalable es, ¿cierto? Qué tan automatizado está.
dónde está quedando esos datos y ese contenido. Entonces piensen mucho en eso y piensen en la forma de ustedes capturar ese valor para tomar decisiones y para hacerlo pues más práctico y que la transacción sea tan fácil como mandar un link, ¿cierto? Hacerlo cada vez más fácil para el usuario. Bueno, es muy complejo obtener reales ventas en línea, pues depende, eso es porque usted primero tiene que tener una fundamentación para que entienda que el fit del mercado, o que se llama el Market Product Fit, sí funcione, o sea, que lo que usted se esté vendiendo sí lo esté necesitando el medio. Y eso se hace a través de encuestas, se hace a través de entrevistas, y no entrevistas viciadas ni encuestas viciadas, sino a través de entender el mercado, lo que realmente usted no quiere escuchar, pero los clientes le están diciendo y gritando para que usted entienda y cambie. Bueno, ¿cuál es la mejor forma de llegar a más gente en redes? La verdad, hay muchas, pero hay que entender, no es, no debería ser la meta, debería ser la calidad. Y hay que tener en cuenta también cuál es la personalidad de la marca. Hay marcas que sí permiten que usted haga una alianza con un influenciador, hay otras que la pauta es como la única forma de crecer, hay otras que es a través del contenido, que me parece mucho más ganador. Entonces hay que entender bien cuáles son los recursos y el esfuerzo que esto requiere para poder como llenar, pues empezar a crecer exponencialmente. Bueno, ¿qué estrategias se pueden implementar para potenciar los canales cuando algunos no funcionan? Entonces, si algunos no funcionan, es evaluar qué estás haciendo mal y hacer como un análisis valorativo, cualitativo, cuantitativo y exhaustivo, donde puedas encontrar el por qué no está funcionando y cómo puedes cambiarlo antes, pues, como dejar toda la estrategia. ¿Al cuánto tiempo puedo ver los resultados? Bueno, entonces hay empresas que ya tienen un market product fit, ¿cómo así? O sea, tenían un punto de venta físico y tenían cierta atracción, entonces tenían reconocimiento de marca, ya llevan varios años, etcétera. Entonces, cuando ya crean los canales digitales, pues ya la gente los conoce, ya la gente confía en ellos, ya tienen públicos cautivos. Entonces, para estas personas es muy rápido hacer esa transición. Si no, si apenas los están creando, hay que tener un poco de paciencia y puede tomar de 6 a un año para tener métricas y poder tomar decisiones. Eh, bueno, lo de cómo llegar a los clientes con nuestro producto a través de los sentidos, pienso que se puede lograr desde el empaque, desde cómo le llega a la gente, ¿cierto? El mensaje. Hay fidelización, por ejemplo, en email marketing hay mucho por hacer, entonces cómo te llega un correo, cómo le vas a hablar, cada cuánto, cómo identificar los flujos, etcétera. ¿A qué hora es mejor pautar o publicar? Entonces eso depende también del usuario. Si son niños de colegio, por ejemplo, llegarán al colegio a las 3 de la tarde, entonces mejor publicar a las 3, 4, no sé, en los horarios que tengan muertos. Es un análisis muy claro de la red, por eso hay que medir, porque cada red es muy, muy diferente. Sin embargo, obviamente hay unos picos según estadísticas, informes. Por ejemplo, Hootsuite tiene un informe muy chévere que sacan cada año, como de cuáles son las principales horas y días, y ellos recomiendan que los miércoles y jueves son los días de más tráfico en la web, que eso ha cambiado un poco también por los hábitos que tenemos hoy, pero estos días pues tenían como picos muy interesantes, y por eso los youtubers generalmente sacan videos son miércoles o jueves, porque son como picos interesantes en digital. Creo que ahí resolví todas, no sé, Fernando, si hay como otras preguntas a resolver. Me están escuchando, ¿cierto? Y Fernando se me congeló, entonces no sé si es él o soy yo. Ah, No, bueno, no. perfecto. Vamos, este tiempo, pues ayudar a resolver varias inquietudes que teníamos, ¿cierto? Y siento que la conexión quizás se limitaba un poco al momento de tener presentación o video a la vez, pero bueno, que todos los asistentes queden tranquilos al saber que les vamos a enviar tanto las memorias como un Un videito, videito, sí. exactamente en el que nos puedas traducir un poquito esta información. No sé si tenemos alguna pregunta adicional por parte de los asistentes.
Bueno, yo creo que todas las preguntas quedaron resueltas. Creo que una de las conclusiones más importantes de todo este encuentro y de toda esta información que tú nos compartes, Marian, es entender la importancia de los canales digitales, pero que para poder llegar primero a este punto, pues con seguridad tenemos que poder estructurar nuestra empresa desde un modelo de negocio sostenible, desde una propuesta de valor que realmente es interesante, ¿cierto? Y para eso está la corporación. Ustedes saben que desde las diferentes áreas podemos precisamente acompañarlos a estructurar su modelo de negocio, a definir una propuesta de valor, apoyarlos en todo el desarrollo del diseño, para que finalmente cuando lleguemos ya a un espacio comercial, sea físico o digital, pues podamos realmente sacarla del estadio. Entonces, no siendo más, pues queremos agradecerte muchísimo, Mariana, tu participación. Eh, Aún en medio de las dificultades, toda la información que nos compartiste realmente fue muy valiosa y estoy seguro que todos nuestros empresarios van a poder aplicarla en sus empresas. Así que mil gracias y bueno, esperamos que podamos tener una segunda oportunidad para que nos puedas acompañar y, ¿por qué no?, hasta hacerlo de manera presencial una vez pase toda esta cuarentena, ¿cierto? Claro que sí, Fernando, muchas gracias a todos por conectarse, por ser pacientes, por persistir hasta el final. Y bueno, por adaptarse, porque creo que es una de las grandes lecciones que nos da este contexto y es la capacidad que tenemos de ser resilientes y de adaptarnos a las circunstancias. Entonces, gracias por estar abiertos a manejar la frustración, a reintentarlo y a quedarse acá hasta el final. Muchas gracias. Así es. Mil gracias a ti, Mariana, mil gracias a todos los asistentes. Le recordamos entonces que ustedes van a poder encontrar tal cual el video en nuestras redes sociales, en YouTube. Y también les vamos a hacer llegar entonces información tanto de las memorias como el pequeño video que nos va a hacer Mariana, detallando alguna información puntual de la presentación. Exacto. Listo. Perfecto. Eh, Listo. Muchísimas gracias. Que esté muy bien.